Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te doy gracias, Padre amado, por tu presencia ante todo. Y gracias también por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar, Padre amado, a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre amado, por este medio por el cual podemos estar congregados hoy y a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. También te pido que tu Santo Espíritu esté obrando, Padre amado, a través de esta palabra, que nos traiga confirmación, Padre amado, respuesta tal vez, Padre amado. Solamente tú sabes el anhelo del corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje. También yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento en el cual estamos por escuchar tu palabra, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Hemos venido a ministrarte y a exaltarte, precioso Cordero de Dios. En este canto yo te entrego mi amor. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que quiere decir terror por todas partes. La palabra del Señor hoy nos habla. El Señor hoy quiere llegar a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos, y así como aconteció con el profeta Jeremías, dice que había un sacerdote llamado Pasur, que quiere decir su nombre prosperidad. Y hoy lamentablemente estamos viendo las iglesias, las congregaciones que están hablando de la doctrina de la prosperidad. Hablan todo que te va a ir bien, que vas a ser próspero, que vas a tener negocio, que vas a multiplicarte. Sí, gloria a Dios, Dios va a cumplir con eso, pero lamentablemente los profetas de este tiempo te profetizan que vas a tener casa, riqueza, auto, propiedad, de lo que uno quiere en su corazón, pero no dicen como tiene que ser, como el profeta Jeremías. Dice que el profeta Jeremías fue llamado desde chico, y Dios le puso la palabra en la boca y le había dicho que van a pelear contra él, pero no lo van a vencer. ¿Por qué? Porque dice que se levantó este falso profeta llamado Pasur, que quiere decir la prosperidad. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente usan la palabra del Señor para llenarse los bolsillos a través de la palabra de Dios, la tuercen, y lamentablemente la gente que no lee, como dice la palabra del Señor, perece por falta de conocimiento. Pero dice la palabra de Dios que lo humillaron al profeta Jeremías, y así lamentablemente pasa con los que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, le estaba diciendo que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque ellos decían servir a Dios, pero también tenían ídolos, tenían falta, tenían errores, que el profeta para eso estaba. ¿Por qué? Porque Dios por algo siempre levanta al profeta, que es la voz de Dios. El profeta está para exhortar y levantar a la iglesia, para traer palabra de bendición, y también está para levantar a los siervos de Dios. Y dice que en su momento Jeremías hablaba a la congregación que se arrepientan, porque si no Dios iba a mandar castigo y juicio. Y es lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente están hablando bien a las personas y no le dicen lo malo que están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas van para que el Señor bendiga el matrimonio, para que restaure el matrimonio, y le dicen que sí
Y lamentablemente entra en la doctrina que dicen que tienen que sembrar, que tienen que hacer un voto, que tienen que sellar la palabra con dinero, con plata, cuando Dios simplemente dice que si nosotros buscamos su reino, lo demás viene por añadidura. Tenemos que tener fe en el Señor y creer a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros caminamos por fe y tenemos que seguir el ejemplo. Jeremías dice que aún cuando lo humillaron, dice que él después, en el versículo 3 dice, al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo, entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. A todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia y los llevaré cautivo a Babilonia y los matará a espada. Entregaré asimismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. ¿Por qué? Porque el Señor estaba enojado, llegó tanta la idolatría que se levantó el enojo del Señor, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que adoraba a Dios, pero también adoraba a las imágenes, a los ídolos. Y así muchas veces nosotros vamos, congregamos en iglesia donde lamentablemente está esta doctrina en la prosperidad, esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el Señor sí nos quiere bendecir con toda bendición, pero primeramente nosotros tenemos que buscarlo al Señor. Y así como dice el Señor en su palabra, que así como prospera nuestra alma, Él quiere que prosperemos en todo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, vuelvo a repetirlo, el Señor hoy nos quiere hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas que te dicen que vas a viajar a las naciones, que vas a tener vehículos, que vas a tener lo que tú sientes en la carne, pero no te dicen qué tienes que hacer para heredar la vida eterna y para que tu familia sea salva, y para que tus hijos se aparten del pecado, para que tu esposa se reconcilie contigo, tu esposo, que se restaure tu matrimonio. No te dicen qué tienes que hacer, sino simplemente te declaran que vas a ser próspero, que vas a ser rico. Eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, que lo busquemos por las riquezas, sino simplemente por quién es Dios. Y dice que el Señor le dijo que lamentablemente iba a despojarlo de todo, lo iba a llevar cautivo a Babilonia, y Babilonia nos representa cuando nosotros conocemos a Dios pero estamos en el mundo, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Lamentablemente las personas se afanan por la riqueza y buscan esa palabra, buscan la palabra de que a ellos les conviene, pero no buscan la palabra segura y verdadera que está en la palabra del Señor, que es la Biblia. Así como dice el Señor que hay profetas verdaderos que todavía siguen hablando, que son la voz que clama en el desierto, hoy como yo. Hay muchos predicadores que están hablando la verdad en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces las personas se confían en las falsas profecías que dan los hombres desde su propio corazón. Y cuando no se cumple, se enojan con Dios, se enojan con el Señor Jesucristo diciendo, vos me prometiste que ibas a levantar a mi familia, que yo iba a estar con mi familia en la iglesia, que mi matrimonio se iba a restaurar, que mis hijos iban a dejar las drogas, que me ibas a sanar. Y lamentablemente Dios no habló, habló el hombre. Y ahí es cuando se enojan y se apartan del Señor. Pero hoy el Señor quiere que comprendamos que sí, el Señor nos va a bendecir, pero también, como nos dijo Jesús, que en el mundo sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo. Y así como Jeremías lamentablemente fue humillado, fue azotado, así hoy en día los siervos de Dios, los hijos de Dios, lamentablemente también pasamos esas cosas. ¿Por qué? Porque nos injurian, murmuran contra nosotros, pero nosotros simplemente seguimos hacia la voz que el Señor nos llamó a predicar. Hablamos la verdad, que es que simplemente Jesucristo no pide nada, no pide plata ni oro, no pide nada, no pide sacrificio, no pide ayuno, no pide nada. Simplemente Él quiere que tengamos un corazón contrito y humillado y que lo reconozcamos en todo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario y ahora es por fe y por gracia. Nosotros, si el Señor nos habla, si nosotros tenemos algún anhelo en nuestro corazón, Dios nos lo va a hacer saber. La respuesta a través de los profetas nos van a decir qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo mal en nuestra vida, por qué no somos bendecidos. ¿Por qué? Porque eso se llama exhortación, cuando alguien viene y te dice lo malo, pero también te dice lo bueno que tienes que hacer. Y acá dice que
En el versículo 5, mire lo que dice: entregaré asimismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas esas cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los sacarán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Dice que en su momento el profeta Jeremías le habló que iban a ser llevados a Babilonia, al mundo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de su maldad, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, que nos apartemos de su presencia, que no conociéndolo a Dios estemos en el mundo. ¿Por qué? Porque es triste y feo ver a un hijo de Dios, a un cristiano apartado de la presencia de Dios, porque le va todo mal, porque el Señor dijo que le iba a traer castigo, le iba a sacar las riquezas, le iba a sacar todo lo que él había prosperado por causa de la desobediencia. Tal vez usted también en su momento se acercó a Dios, tenía un buen trabajo, pero después creyó al hombre, que es hombre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted simplemente, cuando usted escucha el mensaje de Dios, tiene que llevarlo toda la palabra de Dios, tiene que orar y buscar confirmación de Dios. ¿Por qué? Porque si es de Dios, Dios le va a hablar por distintos medios, le va a confirmar la palabra. Pero si no es, lamentablemente va a pasar como dice acá la palabra del Señor. Tal vez va a perder su trabajo, va a perder su matrimonio, va a perder muchas cosas que usted anhelaba, pero por hacer caso al hombre y no a Dios, por no buscar la palabra de Dios, por no corregirse, así como en su momento dice que el profeta Jeremías lo exhortó, lo reprendió, y dice que le dijo que profetizaba mentira, porque muchas veces las personas profetizan desde su corazón, y eso es lo que Dios no quiere que hoy hagamos nosotros. Simplemente que primeramente aprendamos a escuchar a Dios, porque hoy Dios está hablando a través de esta palabra. Y así como en su momento estaba este sacerdote que era mentiroso, engañador, hoy en día lamentablemente está lleno de eso. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos predicadores, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas, pero también están los hijos de Dios, los que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice también en su palabra que llegado ese momento, cuando nos entregue la vida eterna, nos llame para la vida eterna, dice que a los que hicimos su voluntad, lo que padecimos todo por causa del Señor, lo que hicimos la voluntad del Padre, que es predicar el Evangelio por gracia, darle un vaso de agua, dice el Señor que por tanto lo hicimos a uno de esos pequeñitos, así el Señor lo hicimos para Él. Pero también dice que lo va a poner a estos falsos predicadores, estos falsos profetas para un lado. ¿Por qué? Porque llegado ese momento le van a decir: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos así? Y el Señor le va a decir que no lo conoce. ¿Por qué? Porque son mentirosos, engañadores. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que le van a decir en su momento, dice que si en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, no interesa. ¿Por qué? Porque no son siervos de Dios. Muchas veces el Señor obra a través de estos hombres, lamentablemente por la fe de las personas, porque Dios no se puede negar a Él mismo. Pero si el Señor está hablando hoy de esta falsa doctrina, de la prosperidad, de esas personas que lamentablemente roban con el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se apartan del Evangelio, de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dicen: ahí te roban, ahí te piden el diezmo, te piden las ofrendas, cuando simplemente el Señor no nos pide nada. Dice que si nosotros queremos dar nuestra ofrenda, tiene que ser de corazón, uno tiene que imponer el hombre, tiene que salir de nosotros, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Señor sabe la intención de nuestro corazón. Tenemos que dar con un corazón dadivoso, agradecido a Dios, no obligado porque el hombre nos pida. Hoy el Señor quiere que rompamos con esa estructura, con esa doctrina, que no sigamos más lo que dice el hombre, que simplemente leamos la palabra, que tengamos una comunión con el Padre y que hagamos la voluntad, así como en su momento Jeremías dice que lamentablemente pasó mucha afrenta, pero Dios siempre lo libró. ¿Por qué? Porque llegado su momento, nos cuenta la palabra de Dios que vino este cautiverio que Dios le venía advirtiendo, vino las malas cosas que tenía preparada el Señor, lamentablemente por la desobediencia. Pero dice que Jeremías fue libertado de eso porque él proclamó la palabra del Señor, y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que proclamemos la verdad, así como está pasando esto de la peste, las plagas, que dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos va a haber las pestes, las plagas en todo tiempo antes de la venida del Señor. Hoy vemos también como los hijos de Dios estamos siendo librados de eso, porque su palabra nos dice que van a caer 1000 y 10.000 más, a nosotros nos va a llegar, y también nos dice que plaga no va a tocar nuestra morada. Hoy lamentablemente las personas están
queriendo recaudar plata, están queriendo robar con el evangelio, que lamentablemente admiten que se le imponga el barbijo, que un protocolo donde el Señor no está. ¿Por qué? Porque el Señor no habita entre cuatro paredes. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que hay libertad. Nosotros por eso hoy estamos acá predicando a través de las redes sociales. Y cuando todo esto acontezca, que pase todo esto de las pestes, vamos a volver a congregar. ¿Por qué? Porque está bueno congregar. El Señor nos dice que congreguemos, pero ahora en estos tiempos lamentablemente no podemos. Por eso tenemos que hacer caso también a la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que cumplir con eso. No tenemos que imponer el barbijo, no tenemos que imponer estructura al Espíritu Santo, no tenemos que hacerle caso al hombre, simplemente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y así como el profeta Jeremías hablaba la verdad, hoy en el nombre de Jesús yo estoy hablando la verdad a través de la palabra. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? El limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. Quien subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este momento, Padre amado. Gracias por tu presencia ante todo. Gracias por esta palabra, Padre amado, que hoy nos trae libertad, Padre amado, porque tal vez estábamos siguiendo al hombre, lo que nos decía, Padre amado. Tal vez nos imponían, nos exigían un voto, una ofrenda, una siembra, algo de esa falsa doctrina, Padre Celestial. Y así como el profeta Jeremías en su momento hablaba la verdad, Padre amado, hoy estamos hablando en el nombre de Jesús la verdad. ¿Por qué? Porque lamentablemente está esa falsa doctrina de la prosperidad, Padre amado, pero hoy rompemos con esa doctrina de hombre, esa estructura también de hombre.
que nos imponen y nos piden carga, que tú simplemente no nos pides, Padre Celestial, simplemente tú nos pides que seamos obedientes, Padre amado. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Tal vez se apartaron mis hermanos, Padre amado, porque no se cumplió lo que el hombre le profetizó, porque tú no estabas ahí, Padre amado. Pero hoy sabemos, Padre Celestial, que tú llegas a tiempo con tu palabra para que ellos puedan volver, Padre amado, a los pies de Cristo ante todo, y para que puedan ser bendecidos, Padre amado. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener problemas, luchas, dificultades, pero como nos dijo Jesús, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él venció al mundo, y por eso damos gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos muestras la verdad, que simplemente tenemos que seguir firmes, Padre Celestial, resistir al enemigo y Él va a huir de nosotros, dice tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más, en el nombre de Jesús, amén. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que como dice el Señor, que empecemos a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas están la vida eterna y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lamentablemente el pueblo perece por falta de conocimiento, porque están estos hombres engañadores, así como Pasur, que profetizaba bendición al pueblo cuando el profeta Jeremías estaba exhortándolos para que se vuelvan de todo corazón a Dios, que se vuelvan del pecado y que busquen a Dios de todo corazón para poder ser bendecidos. Dice que este hombre Pasur lamentablemente profetizaba lo contrario. Y hoy Dios nos está mostrando la verdad, que para estar bien en todo sentido, en tanto espiritual como naturalmente, tenemos que estar buscándolo al Señor, como dice su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.